Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 27, temporada número 15, Al Carajo entrando en el mes de septiembre, Al Carajo entrando en el mes de septiembre de este 2024, con noticias, política, cultura, música y sociedad, desde todos los países de América Latina y el Caribe. Habitual recorrida semanal desde cada una de las regiones, en intercambio periodístico y sonoro con radios comunitarias, campesinas e indígenas que comunican desde cada uno de los lugares sus propias realidades, las de sus pueblos, en voz propia, y una contraagenda que construimos por fuera de la hegemonía de los grandes medios que suelen contarnos el capítulo internacional con el sesgo del ocultamiento de las realidades comunes que tienen todo nuestro continente y todo el mundo. La segmentación de la información que nos priva de la capacidad de relacionar los procesos, de entender que los planes económicos y los saqueos obedecen a matrices y no son hechos aislados, y que desde esa comprensión y esa visibilización se puede construir un proyecto de unidad, de acción y de integración. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, aquí en el micrófono del programa, junto con Mavi Sosa, Palis Carreira Griot y Juan Francisco Martínez Pería, mis compañeros que completan el equipo con la literatura, el cine y la historia, respectivamente. Vamos a hacer esta nueva recorrida. Y en relación a las situaciones comunes y a las matrices que se nos impone en cada uno de nuestros países, la primera escala que vamos a hacer en nuestro primer boletín informativo con el cual iniciamos siempre la recorrida, tiene que ver con un hecho local y puntual en un país, en una región, donde una diputada de derecha ataca y estigmatiza a los y las estudiantes de un colegio y los trata de delincuentes por organizarse y por participar de los reclamos y las luchas de los sectores obreros y populares. Sin decir el país, ni la provincia, estado o departamento, el título aplica a las mecánicas de silenciamiento de cualquiera de nuestros países. Vamos a este y otros títulos para empezar a andar esta 27ª edición de esta temporada de nuestro ciclo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. La geografía es la región de Arequipa. Alumnos y alumnas de escuelas de educación intermedia, junto con la comunidad educativa, se movilizan y reclaman contra una congresista conservadora por estigmatizar a los jóvenes y a las jóvenes que se organizan y luchan. Informe del comunicador Andrés Javier Mamani desde Radio Yarabí, en Perú,
Escolares, padres de familia, docentes, exalumnos del Colegio Independencia Americana, Colegio Micaela Bastías, realizarán marchas de protesta contra la congresista María Agüero. Casi 2.000 estudiantes saldrán en forma pacífica exigiendo disculpas de la congresista María Agüero, quien habría dicho palabras ofensivas contra los estudiantes de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastías. Los padres de familia, representantes de los alumnos, además la directora del plantel, tuvieron reuniones en ambas instituciones educativas. Acordaron que realizarán una marcha pacífica denominada Tengo mis derechos se respetan. La profesora Paniura, directora del Colegio Independencia, sostuvo que la movilización tiene por finalidad rescatar los derechos de los estudiantes, rechazar cualquier caso de bullying en caso del que puedan ser víctimas los menores de edad, tras ser tildados delincuentes cortacaras por parte de la congresista. Junto a los padres de familia, hemos pedido disculpas públicas de la congresista María Agüero a nivel nacional, regional. Lo que vamos a hacer, enviar una carta notarial por el agravio al centro educativo. El tema de bullying que pueda surgir tras estas declaraciones que debemos evitar, dijo la directora. La marcha pacífica partirá del Colegio Independencia Americana en un recorrido por la Avenida La Paz, donde se encuentra el Ministerio Público. Igual hará el Colegio Micaela Bastías desde la calle Ayacucho hasta el Ministerio Público. Luego ambas instituciones se trasladarán hacia la Plaza de Armas y retornarán a su plantel. Las autoridades educativas manifestaron que esta medida se da en rechazo al accionar de la parlamentaria Agüero, quien habría ingresado al Colegio Independencia sin aviso a la dirección. Además, el señor Hugo Cardeña, presidente de exalumnos del Colegio Independencia, sostuvo que ellos también se unirán a la movilización. Es una lástima que la congresista se haya metido con una institución tan prestigiosa como es el Colegio Independencia Americana y también el Colegio de Mujeres Micaela Bastías, manifestaron. Ante esta situación, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, llegará a ambos colegios. Tras el anuncio de las movilizaciones de los estudiantes de ambas instituciones educativas. Los actos de discriminación que indicaron ser víctimas los alumnos de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastías tras las declaraciones despectivas de la congresista María Agüero generaron que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pueda viajar a Arequipa para reunirse con los directores, padres de familia, alumnos de estas dos instituciones educativas. Desde Arequipa, Radio Yarabí informó Andrés Javier Mamani. Al carajo. Una crónica de la región. El segundo título es en Ecuador. Las comunidades originarias y organizaciones ambientales exigen el cumplimiento del cierre de los proyectos extractivistas en el Parque Nacional Yasuní, cosa que fue proclamada por voto popular en un plebiscito nacional y que el gobierno derechista del presidente Daniel Noboa hasta ahora no cumple. Informa Rolando Goyes desde la red Corape del Ecuador. Tras un año de la victoria para proteger el Yasuní, la nacionalidad guaurani del Ecuador, NAHUE, junto a otras organizaciones defensoras de la naturaleza, pidieron al gobierno que se cumpla con el mandato ciudadano dado en las urnas y se proceda con el cierre técnico del bloque 43 ITT, Ixpingo, Tiputini y Tambococha. Así lo mencionó Juan Báez, presidente de la nacionalidad guaurani, que agregó que se entregó un documento al Ministerio de Energía donde constan 3 puntos para el cierre del ITT. Primero, los pueblos guaurani como dueños de territorio ser parte de este comité. Segundo, que el Estado ecuatoriano, el gobierno, se respete las decisiones en las urnas, que el pueblo ecuatoriano con 58% de la suma han decidido que el petróleo quede bajo su suelo. Y tercero, que el pueblo guaurani sea parte, que el guaurani también sea parte de ese proceso para salvar a los pueblos en elementos voluntarios, que guaurani ya están trabajando desde comunidades para armar una ley a la protección de los pueblos en elementos voluntarios, que son Taguera y Taromena. Añade que la explotación petrolera en sus territorios ha traído contaminación y problemas de salud. Porque el petróleo no ha sido un desarrollo, el petróleo nos ha traído un problema social, la muerte, cambio de cultura. Desde la CONAIE se menciona que el cierre de las operaciones petroleras en este sector debe ser de inmediato, ya que eso se ganó en las urnas, lo precisó Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la organización indígena. Este proceso se debe dar cumplimiento tal y cual como se estableció en el proceso cuando se ganó la victoria, sí al Yasuní.
pedidos para el cierre de este bloque petrolero que se acompañó con una movilización desde el Ministerio de Energía hasta el Parque La Carolina, donde se realizó una celebración al cumplirse un año de la victoria del pueblo ecuatoriano. Ahora esperan que el gobierno cumpla, mencionaron habitantes de la nacionalidad nahue. Hay mucha contaminación y muchas de nuestras familias se han enfermado, entonces por eso es que decimos que ya no más a la extracción. Existe muertos de muchos animales, tanto lo que es fauna y flora, y más contaminación que existe es por ser humanos que somos guaraní. A esta actividad también acudieron los integrantes de Quito Sin Minería, quienes de la misma manera recordaron que es un año donde los quiteños decidieron que se paren las actividades mineras en el Chocó andino y que no se otorguen nuevas concesiones a empresas extractivistas en la zona, reportó Rolando Goyes García. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y completamos esta primera vuelta de noticias país por país con un informe sobre los impactos de las políticas neoliberales que está llevando adelante el gobierno derechista de Panamá, bajo la presidencia de José Mulino, del partido Realizando Metas, el nuevo sello político del expresidente Ricardo Martinelli, condenado en su momento por hechos de corrupción. Lo cuenta y analiza con testimonios la periodista Dana Betsy Batista de Radio Temblor desde Panamá. La realidad laboral de Panamá se muestra en cifras. El 68% de los trabajadores está en el sector terciario, servicios comerciales, educativos, administrativos, financieros, entre otros. El 16% trabaja en el sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Otro 16% está en el sector secundario, construcción, minería, industrias. Sin embargo, la crisis de corrupción que ha generado mala distribución de la riqueza y por ende de oportunidades ha generado un impacto en la calidad y cantidad de empleos en Panamá, cuya situación sigue siendo desafiante en términos de empleo y salarios. Para el movimiento social, luego de las elecciones de mayo del presente año y asunción del nuevo mandatario José Raúl Mulino, dejó un desafiante reto en materia de democracia, ya que para muchos sectores populares, el sector más favorecido será el empresarial. En la actualidad, Panamá tiene diversos retos: las mejoras a la seguridad social a través de la Caja del Seguro Social, el cierre definitivo de la minería metálica, el combate a la corrupción, la crisis del agua, entre otros. Escuchemos una radiografía sobre el sector productivo y trabajadores organizados a cargo de Eduardo Gil de la organización Convergencia Sindical. Sí, bueno, la preocupación del movimiento sindical y social desde la campaña electoral ha sido una expectativa constante de preocupación, porque realmente en el discurso del entonces candidato presidencial y actual presidente José Raúl Mulino ha sido un discurso bastante autoritario, un discurso directo contra los movimientos sociales y que se distancia un poco del régimen o de la lógica democrática de la participación y del disenso social, que es fundamental en todo proceso democrático. El discurso del candidato en ese momento fue un discurso en el que señalaba con mucha claridad que el presidente manda y si se equivoca vuelve y manda, en clara referencia a las protestas sociales que se dieron en el periodo anterior y que obviamente se originaron por desacertadas decisiones del presidente, algunas de las cuales tuvo que revertir porque eran decisiones contrarias a los intereses nacionales y a la voluntad del pueblo que lo elige. Por lo tanto, estas declaraciones del presidente dejaron con mucha preocupación al movimiento sindical y social. Por otra parte, el presidente también se ha declarado, incluso después de su elección, como un presidente empresarial que defiende los intereses empresariales y que defiende obviamente la libre empresa y las políticas e ideologías que están relacionadas con este sector particular de la sociedad. En ese sentido hay una serie de medidas que sabemos que van a favorecer al sector empresarial, pero que sobre todo nos preocupa por el hecho de que el sector empresarial ha estado impulsando una serie de medidas contra los derechos sociales, laborales y humanos, y que obviamente tras las declaraciones del presidente intentarán aprovechar esta coyuntura para impulsar esas iniciativas que no son nuevas, que realmente provienen de todo el proceso anterior de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. La vida laboral en Panamá ha estado compuesta por cada 100 trabajadores activos, 60 son hombres y 40 son mujeres. Sin embargo, el papel de las mujeres en el sector laboral ha tenido un histórico reto
además del compromiso familiar en un sistema patriarcal, han tenido el arduo compromiso por la transformación, y esto es a través de la educación y toma de conciencia para la acción. El reto de la mujer panameña en el sector productivo es significativo y abarca varios aspectos. La lucha contra la desigualdad de género en el mercado laboral, la lucha por el empoderamiento económico, leyes para proteger sus derechos, acceso a mejores oportunidades de trabajo y salario. Desde Panamá soy Dania Betsy Batista de Guevara, de Radio Temblor Internacional, Contacto Sur. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fueron las primeras estaciones informativas del Al Carajo número 27 de la temporada. Seguimos transitando. Ahora el escenario es de música y de literatura. Lo que suena, La Secreta, banda de la ciudad de Asunción del Paraguay. La canción se llama Soldado del Divague, de su disco Gratis es más rico, el primero del grupo, editado en el año 2004. Escuché leyendas de bomberos y de brujas, de senderos y de lluvias, llegué a Winderesaray. Escribí mis versos al desnudo como un loco sobre piedras y papeles que volaron por ahí. Y creí, y creí, y creí, y creí. Te esperé sentado en la chacra sobre un piano contra un puño, mi quijada se encontró con su amor. Encontré un poco de tu cielo en mi tierra, de tu cuerpo en mi trinchera, de tu piel en mi sudor. Y sentí, y sentí, y sentí, y sentí. Me enfrenté al ejército del santo endemoniado, del cadáver bien peinado, del caí emperador. Estreché las manos de los capos, de los locos, de los unos, de los otros, de los muchos, de los pocos. Y mentí, y mentí, y mentí, y mentí. La máquina de la memoria se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir. Había logrado escribir cerca de 14.000 fichas, cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, descargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía. Me enfrenté al ejército del santo endemoniado, del cadáver bien peinado, del caí emperador. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora en Al Carajo, historia con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. El imperialismo norteamericano sobre el resto del continente es el tema. Hola Juan.
Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una alegría estar nuevamente en el programa y bueno, como siempre nosotros desde esta columna pensamos la historia de América Latina, pero obviamente es inevitable cuando pensamos la historia de América Latina pensarla en relación, ¿no? con los grandes imperios que han dominado y dominan nuestra región, ¿no? Primero España, Portugal, después las potencias europeas, Francia, Holanda, Inglaterra y bueno, sobre todo a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX y aún hoy Estados Unidos, ¿no? La figura imperialista regional y global con la que nos vamos a topar en esta oportunidad es la del histórico presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Bueno, Roosevelt es una figura clave de la historia norteamericana, ¿no? Y el 2 de septiembre de 1901, poco tiempo después de asumir la presidencia, él declaró lo que se conoció como la Big Stick Diplomacy, ¿no? La diplomacia del gran garrote, que fue la lógica que guió su política durante sus dos presidencias, ¿no? Y Roosevelt es muy importante porque es, de alguna manera, uno de los grandes impulsores, y más que impulsores, directamente constructores del imperio norteamericano en América Latina, y no solamente en América Latina, sino también en el Pacífico. Hay que recordarle a la audiencia, y ya en otras columnas previas lo hemos hecho, que lejos de la imagen que nosotros tenemos de Estados Unidos como un país condenado al éxito, un país que nació con la estrella, digamos, ¿no? de ser una gran potencia, en realidad Estados Unidos, su origen es un origen muy humilde, por decirlo de alguna forma. 13 pequeñas colonias, no particularmente prósperas, ni particularmente ricas, durante la época colonial, que se independizaron en una guerra que ocurrió de 1776 a 1783, y esas 13 colonias ocupan lo que actualmente Estados Unidos es, digamos, la costa, sobre todo noreste o centro-noreste, ¿no? O sea, nada que ver con lo que actualmente es. Estados Unidos empezó a expandirse tempranamente. Ellos se autodefinieron como un imperio de la libertad, y esta idea de imperio de la libertad es muy importante porque desde temprano tuvieron esta idea de expandirse, y la primera expansión fue hacia el oeste, comprando un territorio que era el territorio de Luisiana. Hoy por hoy hay un estado que es el estado de Luisiana, pero no tiene nada que ver con el origen de ese estado de Luisiana. Ese estado originario era un estado muy grande, era una colonia que había sido francesa, después española, y que en ese momento era francesa, y que Francia malvende, ¿no? Una vez un estudiante me preguntó con mucha claridad cómo Estados Unidos, si no era muy rico, pudo comprar territorio. Bueno, inicialmente, porque eran territorios que los malvendieron. Napoleón vende ese territorio en 1803 porque está viendo que va a ser derrotado en Haití. Recordemos que Haití fue el primer país en independizarse en América Latina, y que Haití era colonia de Francia, y que, digamos, la guerra termina en 1804, entonces Napoleón ya ve que eso no va a caminar, digamos, y termina malvendiendo un territorio muy grande, muy subdesarrollado, y que Estados Unidos aprovecha, ¿no? esa compra, y que empieza a desarrollarse hacia el oeste. Después, en 1818, 1819, compra la Florida, que se la compra también mal vendida a manos de España en un marco de una crisis importante de la guerra de independencia hispanoamericana. Después Estados Unidos se va expandiendo hacia el oeste, ¿no? Y ahí tenemos algo muy importante, Pablo, que ya hemos hablado y que el año pasado se cumplió 200 años, que es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una doctrina que planteó el presidente James Monroe en diciembre de 1823, que inicialmente, Pablo, no tenía esa carga imperialista que hoy conocemos, o que después conocimos, sino que fundamentalmente lo que implicaba era que Estados Unidos iba, digamos, a defender América, toda América, si España volvía a reconquistar sus colonias, ¿no? Estamos en 1823, ahí en el fin de las guerras de independencia hispanoamericanas. Recordemos que este año se cumple 200 años de la batalla de Ayacucho, en diciembre, que ya oportunamente haremos una columna sobre eso, la última gran batalla, digamos. Y Estados Unidos no se había involucrado en la guerra de independencia hispanoamericana, y en diciembre de 1823 dice, bueno, si España vuelve o intenta reconquistar, nosotros nos meteremos en esto y apoyaremos a los hispanoamericanos, ¿no? Entonces, eso finalmente, digamos, la doctrina Monroe, que inicialmente tenía esta carga, va a ir derivando, obviamente, en un discurso de hegemonía de Estados Unidos sobre la región. Ahora, un momento clave de la expansión norteamericana va a ser, obviamente, la guerra con México, y ahí ya sí tenemos un Estados Unidos que ha crecido, que tiene más potencia, ¿no? Que se ha desarrollado mucho más. En el norte, un desarrollo más industrial, en el sur más agrario, esclavista, y en 1846, de 1846 a 1848, hay una guerra, ¿no? Que es la guerra entre México y Estados Unidos, que deriva en el robo de la mitad del territorio mexicano a manos de Estados Unidos, ¿no? Ese es un momento crucial, clave en la
la historia tanto de Estados Unidos como de América Latina y particularmente obviamente de la historia de México. Es muy impresionante cómo México tuvo un declive tan grande, ¿no? De haber sido una de las colonias más ricas, más prósperas y más importantes en la época colonial y más poderosas, de pronto sufre un rápido y enorme crisis, ¿no? Derivado de muchas crisis internas y guerras civiles internas. En Estados Unidos aparece un nuevo discurso imperialista que es el del destino manifiesto, ¿no? Es esta idea de Estados Unidos destinado a una proyección de grandeza, de expansión hacia el oeste y también hacia el sur, ¿no? De Estados Unidos como potencia hegemónica sobre la región. Ahí la doctrina Monroe y el destino manifiesto ahí sí se van ya confluyendo en este discurso expansivo. Para esa época también Estados Unidos pone en la mira obviamente a Cuba, intenta comprar Cuba en 2 oportunidades, fracasa porque España no se la quiere vender, porque ya ahí sí no es una malventa, digamos, ¿no? España entiende claramente que Cuba es la joya de la corona y no la van a largar por nada. Al poco tiempo apoyan también una expedición de un general que se llama Narciso López, que era un general que quería anexar Cuba a Estados Unidos, que termina ejecutado. Y otra compra que va a ocurrir después es Alaska, ¿no? Estados Unidos se expande y hay algo muy importante, que esta expansión que nosotros vemos generalmente como, no sé, o tal vez no la vemos, ¿no? Porque mucha gente tal vez cree que Estados Unidos siempre fue así, seguramente lo más común es que la gente crea eso. Esta expansión fue una expansión imperialista, ¿está bien? No fue una expansión meramente de compra, fue una expansión imperialista, genocida, racista y esclavista, porque la esclavitud creció enormemente durante este desarrollo de Estados Unidos. Hay un imaginario tal vez que la gente puede llegar a tener de que Estados Unidos no abolió inmediatamente la esclavitud, pero sí en el norte se fue aboliendo y que había menos esclavos después de la revolución que antes, y eso es totalmente falso. Hay una gran expansión esclavista de Estados Unidos, racista y genocida post-independencia, incluso a partir de compra de territorio. Esto es un proceso fundamentalmente violento e imperialista. En la medida que Estados Unidos va teniendo un proceso de desarrollo industrial y que el norte termina derrotando al sur, esto, lejos de apaciguarse, este impulso imperialista se extiende. Sobre todo a fines del siglo XIX, Estados Unidos empieza a poner bajo la mira el Caribe. En varias oportunidades Estados Unidos quiere comprar territorios de Haití, quiere comprar territorios de República Dominicana para establecer bases militares, y obviamente hay un desarrollo de la expansión imperialista en términos económicos a fines del siglo XIX, ¿no? En términos de inversiones, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, el Caribe y particularmente México. Ahí, a fines del siglo XIX, surge lo que se conoce como el panamericanismo, del cual ya hemos hablado en esta columna más de una vez, ¿no? El panamericanismo es, de alguna manera, el origen de lo que da nombre a este programa, ¿no? Que es el ALCA, al carajo, ¿no? Que es esta idea de la unidad de América bajo la hegemonía norteamericana. Panamericanismo quiere decir toda América, y el panamericanismo va a ser exactamente lo contrario a lo que nosotros defendemos desde este programa, que es el latinoamericanismo, que es la unidad de América Latina. Hay algo, Pablo, que es muy importante, ¿no? Porque los intelectuales que crearon el panamericanismo, en los cuales obviamente Teodoro Roosevelt estuvo involucrado, incluso han usado a Bolívar, ¿no? como legitimador de ese panamericanismo. ¿Por qué? Porque Bolívar, cuando hablaba de América, cuando él hablaba de nosotros, él hablaba muchas veces usaba el término América solo. Él, cuando dice, para mí nuestra patria es América, él usaba el término América, pero en realidad se refería a América Latina o América Española, o lo que él llamaba América Meridional, o la América antes española. Pero los norteamericanos han sido muy bichos y muy vivos para decir, no, cuando él usaba América se refería a toda América, pero eso no es cierto. Otra cosa muy importante, cuando él convoca el Congreso de Panamá, congreso que efectivamente ocurrió en 1826 y que él plantea inicialmente la Carta de Jamaica el 7 de septiembre de 1815, él explícitamente va a excluir a Estados Unidos, ¿no? No va a incluir a Estados Unidos. Estados Unidos va a participar del Congreso de Panamá, pero por intereses traicioneros de Santander, ¿no? Y otra gente, y los yanquis han agarrado de eso para decir Bolívar pensaba en toda la unidad y Bolívar era panamericanista, pero eso no es cierto en lo más mínimo, ¿no? Entonces, el panamericanismo surge a fines del siglo XIX, el gran defensor e impulsor de esto va a ser el secretario de Estado de Estados Unidos, que se llamó James Blaine. Hay dos conferencias, una de 1889 y otra de 1891, y sobre todo la de 1891 es un proyecto de unidad económica de toda América, que es el antecedente directo del ALCA, ¿no? El primer momento del ALCA, ¿no? Frente a eso, como ya hemos visto en estas columnas,
Tenemos gente que muy tempranamente ve a Estados Unidos como un peligro, ¿no? El propio Bolívar, después, por ejemplo, Francisco Bilbao, y obviamente en este momento de fines del siglo XIX, alguien del cual ya hemos hablado muchas veces también, que es José Martí. Ahora, en esta historia el momento clave es fines de la década del 90 y sobre todo comienzo del siglo XX, y ahí hay dos figuras que son muy importantes. Una es Alfred Mahan, que era un almirante norteamericano, también intelectual, que escribió varios textos, que él propone justamente que Estados Unidos emule, digamos, en su expansión, que primero que se expanda como un imperio ultramarino y que emule a Inglaterra como, digamos, potencia marítima. Por eso Estados Unidos, cuando invade países, Estados Unidos no tiene un ejército tan fuerte, lo que tiene es una marina muy fuerte. Por eso los Marines son tan conocidos. Los Marines son la infantería de marina, no son el ejército terrestre. Y esto fue algo proyectado, fue algo pensado por Alfred Mahan a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y otro que insistió mucho en esto fue Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ocupó varios cargos políticos ya tempranamente, fue también una figura intelectual muy importante, escribió varios libros, muchos libros te diría, y él era subsecretario de Marina cuando se está dando la guerra de Cuba contra España, ¿no? Cuba tiene dos guerras de independencia, la primera de 1868 a 1878 y la segunda de 1895 en adelante, ¿no? Y Estados Unidos quiere intervenir en la guerra y sobre todo Theodore Roosevelt dice que hay que intervenir en la guerra, y Theodore Roosevelt es uno de los grandes impulsores de que Estados Unidos intervenga en la guerra con intereses non santos, y el propio Roosevelt se manda a luchar en la guerra, lo cual es un delirio porque él era meramente un funcionario, no era un militar. Él se hace una milicia propia de voluntarios que se conoció como los Rough Riders, que eran como una suerte de cowboys. Él junta unos cowboys, así, unos bandoleros, y se los lleva ahí. Esta guerra fue muy importante para Estados Unidos porque derrotó muy rápidamente a España. Estados Unidos se quedó con las colonias españolas, se quedó con Puerto Rico, se quedó con Filipinas. Filipinas estaba también luchando por su independencia. Y en Cuba, Theodore Roosevelt logra, digamos, éxitos militares, logra que le den una medalla y se convierte en una figura política muy conocida, muy importante, y gracias a esto termina siendo vicepresidente de Estados Unidos. Y Estados Unidos se queda disimuladamente con Cuba, con la enmienda Platt y con una lógica neocolonial económica y política sobre Cuba. Estados Unidos va a ser, Theodore Roosevelt va a ser vicepresidente de Estados Unidos hasta que el presidente sea asesinado, McKinley, que es asesinado, y Roosevelt va a ser presidente desde 1901 hasta 1909. Y durante ese periodo él va a llevar adelante, Roosevelt es una figura muy paradójica porque hacia adentro fue una figura muy popular que llevó adelante políticas incluso en algunos sentidos interesantes, digamos, más o menos progresistas, y las primeras leyes antimonopolio, por ejemplo, leyes de conservación de la naturaleza, etcétera, etcétera, pero hacia afuera una política profundamente racista, imperialista y un gran constructor del imperio norteamericano. Y acá es donde él va a esgrimir esta doctrina del Big Stick, ¿no? Que es esta doctrina de hablar siempre despacito, pero teniendo un gran garrote en la mano. Durante la época de Roosevelt se va a ir consolidando y construyendo el imperio ultramarino norteamericano, que después se va a consolidar con las presidencias posteriores, sobre todo la presidencia de Wilson. Pero hay algo muy importante en esta época, que es, por un lado, la independencia de Panamá, ¿no? Panamá era una provincia de Colombia y Estados Unidos la va a impulsar a que se independice, ¿no? Vos sabés, Pablo, y la audiencia sabe que hay diferentes estrategias imperiales, la anexión, las lógicas neocoloniales, pero también otras formas han sido la de divide y reinarás y la de impulsar independencia, ¿no? Pensemos, no sé, la división entre Pakistán y la India, por dar un solo ejemplo, ¿no? Cercano. Acá lo que se hizo fue impulsar la independencia de Panamá y después imponerle un acuerdo para construir el canal, ¿no? Ese canal se construyó de 1904 a 1914 y Roosevelt fue el gran artífice del canal, que fue central para la construcción del imperio ultramarino norteamericano. Estados Unidos también en la época de Roosevelt empezó a tener una fuerte intervención en Nicaragua, muy decidida. Nicaragua es un lugar clave porque hay un gran lago, que es el lago Nicaragua, que si uno corta un poquito de un lado, corta otro poquito del lado, tiene un canal más o menos, ¿no? Y entonces no alcanzaba con controlar Panamá, había que controlar Nicaragua, y al día de hoy hay que controlar Nicaragua. La otra cosa clave que va a ser en la época de Roosevelt es lo que se conoció como el corolario
corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, ¿no? Para ese momento la doctrina Monroe claramente implicaba la intervención norteamericana en la región y la hegemonía norteamericana en la región, pero hay un momento clave que es una intervención europea a Venezuela en 1903, ¿no? Y entonces en 1903 el presidente Cipriano Castro resiste una intervención de Alemania, Inglaterra e Italia que le querían cobrar la deuda externa. Y ahí Roosevelt, bueno, ahí aparece la doctrina Drago también, ¿no? Que se dice que no se puede intervenir para cobrar deudas externas. Drago era el canciller de la Argentina en ese momento. Pero lo más importante acá para subrayar es el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. ¿Qué era el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe? Bueno, algo muy lindo, Pablo, que es que Estados Unidos va a ser como una suerte de intervención preventiva en los asuntos financieros de los países latinoamericanos para evitar que los imperios europeos o los países europeos intervengan militarmente en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a supuestamente ayudar, proteger y cuidar a América Latina interviniendo en sus finanzas. Cosa que hicieron en varios países del Caribe fundamentalmente y de Centroamérica, y que después fue un momento central para después intervenir más decididamente, sobre todo en la década del 10. Entonces, este corolario Roosevelt, la doctrina Monroe, está profundamente vinculado con la diplomacia del Gran Garrote y con esta expansión imperial de ese momento, ¿no? Y esta también es la época de la diplomacia de las cañoneras, ¿no? Que ya todo lo dice claramente, y del comienzo de grandes intervenciones de los Marines en la región. Claro, bueno, y otro concepto que entra acá en relación a América Latina por parte de Estados Unidos es el de patio trasero, ¿no? Somos ese fondo de propiedad de Estados Unidos y así nos miran también en toda esta historia de la doctrina del garrote, que sigue vigente, ¿no? El garrote. Totalmente, sigue vigente, la doctrina Monroe sigue vigente, el panamericanismo sigue vigente. Algo que en otra columna podemos charlar, incluso la semana que viene, es cómo esto generó una gran reacción en la región, ¿no? Porque justamente el Gran Garrote fue tan obsceno, tan pornográfico, ¿no? Theodore Roosevelt es una figura bastante parecida a Trump en algunos aspectos, digamos, ¿no? Solo que hay una diferencia muy grande, que es que Theodore Roosevelt era un tipo muy formado, muy intelectual, que escribió muchos libros, pero sí un tipo muy agresivo, ¿no? Muy abiertamente agresivo. De hecho, le recomiendo a la audiencia que mire caricaturas, una figura que se ha hecho en muchas caricaturas, y las caricaturas siempre son muy agresivas, ¿no? Y esta agresividad generó una fuerte reacción en América Latina, ¿no? Sobre todo lo que se conoció como el arielismo, que después, en todo caso, la semana que viene o en otra columna podemos retomar, y que justamente fue un poco la diferencia con el imperialismo británico y francés, que fue mucho más diplomático, ¿no? Fue mucho más inteligente. En cambio, Estados Unidos entró tirando tiros y eso hacía lo cowboy, ¿no? Por eso te decía los Rough Riders, y eso generó, por supuesto, muchas reacciones, ¿no? Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador en Alcarajo. Juan, como siempre, ¿nos querés dejar algunos textos o recomendaciones para seguir desarrollando por motus propio esta doctrina del Gran Garrote? Bueno, mira, hace poco salió un libro muy bueno que se llama Nuestra América frente a la doctrina Monroe, de Leandro Morgenfeld. Leandro Morgenfeld tiene varios libros sobre la política de Estados Unidos a la región. Realmente yo lo recomiendo mucho. Después, Monis Bandeira tiene un libro muy bueno sobre la formación del imperio norteamericano, que vale mucho la pena para analizar toda la historia. Obviamente, leer los textos de José Martí, que ya hemos muchas veces hablado acá, que están compilados, el texto Nuestra América, los textos sobre las conferencias. Después, un historiador cubano que se llama Suárez de apellido, tiene un libro muy bueno sobre las relaciones interamericanas, también un libro que se consigue online, excelente, y hay mucha bibliografía, ¿no? para trabajar este tema. Obviamente hay montones de biografías sobre Roosevelt. Hace poco salió una serie que se llama El Visitante, creo que se llama El Visitante Ilustre, me parece. Es una serie sobre una expedición que hizo Roosevelt a Brasil. Roosevelt, una vez que perdió la presidencia, después quiso ser reelecto una vez más y no pudo. De hecho, Roosevelt creó un tercer partido que intentó romper el tradicional bipartidismo entre republicanos y demócratas. Él era republicano, ¿no? Bueno, fracasó y Roosevelt empezó a hacer viajes por distintas partes del mundo y sobre todo expediciones. Es una serie brasilera que cuenta la historia de la presencia de Roosevelt en Brasil, una expedición que hizo en Brasil, y la serie muestra, va y viene todo el tiempo, ¿no? Con pasado y presente, ¿no? Y ahí se puede ver algunas de las cosas de la historia de Roosevelt. Es una película muy interesante. Roosevelt, la verdad, es una figura fascinante. En este sentido no se parece a Trump, porque más allá de que fue una figura imperialista y realmente detestable, bueno, hizo muchas cosas, ¿no?
Otra cosa, para ver el nivel de importancia de Roosevelt en la historia norteamericana, en lo que se conoce como el Mount Rushmore, que son esas montañas con las caras, ¿no?, de figuras fundadoras de Estados Unidos, ahí aparece Washington, aparece Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, una figura clave en la historia de Estados Unidos, Lincoln y Roosevelt, digamos, ¿no? Lo cual nos muestra la importancia que él tiene y todavía hoy sigue siendo una figura muy relevante y el gran constructor del imperio norteamericano a fines y sobre todo comienzos del siglo XX. Sí, y contra la doctrina del gran garrote, sueños de unidad en América Latina. Juan, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene. Seguimos en Al Carajo, recorriendo también el presente, las noticias políticas, sociales y culturales del continente. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿La peli ya empezó? Está por empezar. Dame uno. Y un porro. Gracias. Momento para el cine de América Latina. Ahora, en este segmento de nuestro programa, se suma Palis Carreira Griot para presentarnos una película, en esta oportunidad de Paraguay, un país con no tanta producción y no tanto despliegue de su industria audiovisual, pero igualmente interesante de visibilizar, quizás más interesante todavía por esa particularidad. El título es Morgue. Hola, Palis. Hola, Pablo. Hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Esta película es del director Hugo Cardoso, se estrenó en el 2019 y es una película de terror. ¿Qué pasó contigo? Nada, acá trabajando. ¿Con quién? ¿Con quién más? ¿Solo? Jamás llegaste anoche. No, amor, es que ya anté nomás por el camino y no había ninguna gomería cerca acá. ¿Y por qué no avisás? Y no tenía batería, amor. La historia sigue a Diego Martínez, quien lo veremos al principio en su vida cotidiana hasta que, en su primer día de trabajo como guardia de seguridad, es asignado al turno noche del hospital regional. Antes de comenzar a trabajar, y sin saber que esa misma noche iba a empezar su trabajo, Diego protagoniza un accidente de tránsito camino a la casa de su novia y su actitud frente a este accidente de tránsito demuestra un poco su actitud frente a la vida. Y esto es así nomás, luego por el camino vas a ir aprendiendo. ¿Y sí? La sala fría ya es luego. ¿La sala fría? Sí, señor. Luego podremos ver cómo empieza la jornada y todo va transcurriendo normal, aunque es nuevo para él, y mientras recorre el hospital empieza a percibir que los pasillos de este hospital pueden ser un poco perturbadores en la noche. No se puede trabajar. Señor. Dese la vuelta. Ahora. Denese cuay. Lo yucaré y tienen la duba. Por última vez. Fuera de acá. Gángel Teresa. Esta película de terror trabaja mucho con la ambientación, con los sonidos y va generando ese efecto de terror con recursos sonoros de una manera realmente muy creativa. Según el director y guionista Hugo Cardoso, se basó en los relatos de gente que realmente trabaja en un centro médico, como guardias, enfermeras y doctores, que han vivido en carne propia escenas no tan normales dentro de su trabajo. Morgue es esta película de terror paraguaya del 2019 de Hugo Cardoso. La encuentran para verla en todas las plataformas. Y la banda de sonido es de autoría del grupo musical que comanda el propio director. El tema emblema de Morgue es este, se llama Sigo Aquí, la banda es HJ de Paraguay. No soy Dios, pero te vengo a juzgar. Vine a buscarte desde el más allá. Escóndete si quieres, no te servirá. Hagas lo que hagas, te voy a encontrar. Desperdiciaste tu oportunidad. Maldito Judas, me las pagarás. Lo que siembres, cosecharás. Corre, corre, no te servirá. La misma muerte te perseguirá. Morgue, aquí terminarás. Lo que siembres, cosecharás. Corre, corre, no te servirá.
la misma muerte te perseguirá. Morder, aquí terminarás. Veía como una luz se alejaba de mi cuerpo, no podía moverme, se acababa mi tiempo. Escuché una voz que me dijo tranquilo, te vas a acostumbrar, te presento a un amigo. Me dijo bienvenido, preguntó mi apellido, tenía tanto frío, me sentía perdido. Se ofreció en ayudarme, a vengarme del tipo que me dejó en el piso sabiendo lo que hizo. Lo que siembres cosecharás, corre, corre, no te servirá, la misma muerte te perseguirá. Morder, aquí terminarás, lo que siembres cosecharás, corre, corre, no te servirá, la misma muerte te perseguirá. Morder, aquí terminarás. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Las comunidades, pueblos Huichín, nación Huichín, estamos atravesando momentos muy difíciles, a pesar de que no hayan perdido la lengua todavía. Macheteís, Obatlap, Osam, Otapuestamején. Ahora, en Al Carajo, en nuestro viaje por América Latina y el Caribe, reseñamos el tercer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares en Abya Yala, realizado durante el pasado mes de agosto en Tilcara, en la norteña provincia argentina de Jujuy, con la participación de referentes de todo el continente, con el objetivo de visibilizar y dar un rol protagónico a personas de la diversidad cultural y sexual y a identidades racializadas del continente, desde la periferia hacia los centros. Lo organizaron el Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad Nacional de Jujuy, junto a la organización feminista Casa Mamaquilla, con debates, talleres, discursos, música y cultura también, debatiendo el desarrollo de políticas feministas, comunales y comunitarias, sostenidas en la reciprocidad, posicionándose contra el contexto político de hambre, políticas de derecha y avanzada del neoliberalismo y el capitalismo financiero, bajo el gobierno de Milei en Argentina y en el marco regional y continental, frente a los gobiernos de distintos signos políticos, pero que siguen esos caminos con distintos matices de exclusión, discriminación y profundización de la desigualdad. Entre las invitadas y participantes al encuentro estuvo Moira Millán como referente del pueblo mapuche, Esther Pineda representando a Venezuela, las hermanas Guara Guara y Rosa desde Bolivia, bajo los ejes espiritualidad, política y epistemología feministas, que cerraron con una ceremonia de celebración a la Pachamama en agosto, el mes de la Pachamama. Desde Al Carajo pusimos los micrófonos y compartimos algunas de las voces y de las ideas expuestas en este tercer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares en Abya Yala. Yo soy de Jujuy, de Argentina, de la región de San Pedro de Jujuy, de las Yungas. ¿Qué tenemos en las Yungas? Tenemos las comunidades, 5 comunidades. Una de ellas es la comunidad Cuara Hat Mazhats. Esa comunidad hoy en día es liderada por la cacique Rebeca Camacho, que hoy no pudo asistir. Sin embargo, nuestra pregunta era: ¿cuál es la contribución femenina en la epistemología tupi-guaraní? ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo sobrevivió ese conocimiento ancestral? ¿Cómo se logró revitalizar la lengua guaraní? ¿Cómo obtenemos hoy en día en el sistema educativo con la educación intercultural bilingüe, que es un trabajo que se ha llevado a cabo por la cacique y por toda la comunidad perteneciente a lo que es la provincia de Jujuy? Un trabajo que se ha llevado durante muchos años, que ha empezado alrededor de 1996, hasta llegar lo que es el 2006, cuando se dicta la ley 26206, la ley de educación. Es tan importante para nosotras traerles hoy en día este apartado, que es un trabajo inmenso que se ha llevado a cabo. ¿Y quiénes han sido esas guardianas del conocimiento ancestral? Las mujeres. Los 3 pilares fundamentales en los que nosotros nos basamos para entender este conocimiento es el arete huazu, la lengua y la vejez. ¿Por qué el arete huazu? Acá mi compañera nos va a comentar un poco sobre qué es
el arete guasu? ¿Qué significa para la comunidad? El arete guasu es la fiesta del pueblo guaraní. Es una fiesta para todos, incluso para personas de otras comunidades. La gente viene con alegría para compartir. Ellos hacen una fiesta religiosa, se visten con su ropa de origen, que es la ropa de tipoy, y se forman en ronda, hacen un ritual a la Pachamama pidiendo permiso a la tierra para su festejo. Ellos hacen un desentierro con cajas musicales, todo es una fiesta. Hacen una ronda con máscaras, que al finalizar las máscaras las tiran al río. Todas las máscaras, y ellos se sumergen en agua para limpiar todas las impurezas. Y preparan comida para que el agüero lleve todo el año hasta hacer su despedida. Ellos hacen su despedida, le dan de comer a la tierra, y de ahí ellos terminan su festejo. Voces de las mujeres de las comunidades originarias de Abya Yala en el tercer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares, realizado en Tilcara, ciudad de la provincia argentina de Jujuy. Escuchamos a las referentes del pueblo guaraní presentes, remarcando la importancia de la defensa de la lengua para la defensa de la cultura y la defensa del territorio. Las tierras han sido ocupadas, como bien lo sabemos. Han sido ocupadas por el blanco. ¿Qué es lo que nos contaba la cacique? Que cuando vemos las tierras hoy en día y vemos que dice propiedad privada, no pase. ¿Qué hacen las abuelas? Dicen, eso no es propiedad privada, eso es de nosotros, nos pertenece. Pero sin embargo, estamos despojados. Esa tierra que ha sido quitada, ¿sí?, a las comunidades, hoy en día pertenecen a otras personas, pero en el corazón sabemos a dónde pertenece. Las abuelas sostienen que el arete guasu se va a realizar en febrero debido a que no tienen ya las tierras a que les pertenecían. Entonces se festeja a inicios de febrero y termina en marzo. Otra particularidad del arete guasu es la lucha entre el toro y el tigre. Es una lucha que se realiza y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? El toro viene a representar al pueblo guaraní y el toro representa al español, al blanco. ¿Quién gana en esta pelea? Es el pueblo guaraní. ¿Por qué? Porque ha logrado sobrevivir a pesar de todo lo que han tenido que soportar en el tiempo. Ellas se tuvieron que esconder, tuvieron que ocultar su lengua. La lengua no estaba, era como que tenían que esconderla porque si no sufrían discriminación. El que sabía la lengua le decían, la cuña. Entonces se tuvieron que esconder. Las abuelas, para lograr mantener la lengua, tuvieron que pasar ese conocimiento a través de las hijas. Las hijas fueron las que fueron llevando tras generación la lengua. Si no se hubiera perdido, no la tendríamos, ni siquiera sabríamos que existe. Esa es la razón de la importancia de la vejez. La vejez representa sabiduría, representa conocimiento. A diferencia de lo que se presenta la vejez en Occidente, ¿qué dice? La vejez ya no funciona, no sirve, no produce. La vejez para el pueblo guaraní es sabiduría, es el punto máximo de la sabiduría, que es otro eje fundamental. Teníamos la ceremonia, la vejez y la lengua. Estos tres ejes fundamentales fueron fundamentales para entender cómo es la epistemología tupi-guaraní. Esa conexión entre el sujeto, la naturaleza, el cosmos. Y sujeto, ¿por qué? Porque es una comunicación entre todos. Este arete guasu se realiza en una fiesta de comunicación entre todos. Se festeja con todos y para todos, donde se comparte la alegría, el festejo, el baile y el agradecimiento por todo lo que se ha obtenido en el año. Fiestas que son cultura, lenguas originarias que están en peligro y que las comunidades defienden como parte de sus identidades, testimonios en voz propia de las mujeres indígenas y campesinas de Abya Yala, del continente americano. Esto pasó en Tilcara, provincia de Jujuy, República Argentina, en el tercer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares
con la presencia de referentes de todo el continente y lo compartimos aquí en Al Carajo. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. A Rosaura nunca le bajó la leche. En cambio, Tita tuvo desde ese día leche suficiente como para alimentar no solo a Roberto, sino a otros 2 niños más, si así lo hubiera deseado. Como Rosaura estuvo delicada algunos días, a nadie le extrañó que Tita se encargara de darle de comer a su sobrino. Lo que nunca descubrieron fue la manera en que lo hacía, pues Tita, con la ayuda de Pedro, puso mucho cuidado en que nadie la viera. El niño, por tanto, en lugar de ser un motivo de separación entre ambos, terminó por unirlos más. Tal parecía que la madre del niño era Tita y no Rosaura. Ella así lo sentía y así lo demostraba. El día del bautizo, con qué orgullo cargaba a su sobrino y lo mostraba a todos los invitados. Rosaura no pudo estar presente más que en la iglesia, pues aún se sentía mal. Tita entonces tomó su lugar en el banquete. Estaba tan feliz que no se dio cuenta que su madre no la perdía de vista un solo instante. Estaba convencida de que algo se traían entre manos Tita y Pedro. Tratando de descubrirlo, ni siquiera comió, y estaba tan concentrada en su labor de vigilancia que le pasó desapercibido el éxito de la fiesta. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como agua para chocolate en la lectura de Mavi Sosa para el cierre, como siempre, concluyendo este capítulo 27, temporada 15, año 2024 de Al Carajo. Pasamos también por el tercer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares de Abya Yala, realizado en el norte argentino. Pasamos por el cine desde Paraguay, de la mano de Palis Carreira Griot. Pasamos por la historia de América Latina, de la mano de Juan Francisco Martínez Pería. Pasamos también por otro libro que nos acompaña en este año desde nuestra Biblioteca Universal, que es el clásico 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, también en la lectura de Mavi Sosa, y anduvimos país por país y región por región con las noticias en voz propia desde las radios comunitarias, campesinas e indígenas de todo el continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en el micrófono y en la producción periodística general de este espacio. Nos despedimos aquí, hasta nuestro próximo encuentro. Nos buscan en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Nos encuentran en el aire semana a semana de un montón de radios comunitarias, rurales, universitarias y públicas de toda la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, contando América Latina desde América Latina. Será hasta la próxima. Esto fue Al Carajo. Gracias por la escucha. Quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.